Bueno, buen día. Venimos a hablar acerca de los procesos industriales del alcohol carburante. Nuestro grupo está conformado por Paula Montero, Vanessa Rubio, Juan Jacobo Puentes y quien les habla, Julián Peñalosa. Bueno, principalmente tenemos nuestra tabla de contenido, la cual se basa en la definición del alcohol carburante. Seguimos con la importancia del alcohol carburante en Colombia, los procesos de obtención de etanol a partir de la caña de azúcar, ventajas de alcohol carburante a partir de la caña de azúcar. Después seguimos con el proceso de obtención de etanol carburante a partir del maíz, las ventajas del alcohol carburante a partir del maíz y nuestras conclusiones y la bibliografía. Bueno, principalmente les vamos a definir qué es el alcohol carburante. Entonces el alcohol carburante pues es un compuesto inflamable que no tiene color ni tiene olor. Se puede producir a partir de la papa, la remolacha, la yuca, el maíz, el sorgo o la caña de azúcar. Todos estos tienen propiedades o componentes de contener carbohidratos que al fermentarse se transforman en alcohol. Bueno, por otro lado está la importancia del alcohol carburante en Colombia. En los combustibles vehiculares que utilizamos hoy en día podemos encontrar que estos gases se lanzan a la intemperie y esto hace que se ocasionen enfermedades a las personas y además propicien el calentamiento del mundo. Por otro lado, el alcohol carburante ayuda a disminuir este tipo de gases. Es considerado necesario y beneficioso para el medio ambiente, ya que pues mejora la combustión en los motores de explosión interna y además reduce las emisiones nocivas de gases contaminantes. Esto se da porque pues este tipo de alcohol se produce a partir de biomasa mediante tecnologías limpias. Ahora continuaremos con el proceso de la obtención del alcohol carburante a partir de la caña de azúcar. Bueno, principalmente encontramos el acondicionamiento el cual consiste de un lavado inicial de la caña con agua a 40 grados centígrados. Esto nos va a salir obviamente aguas residuales. Después, posteriormente, una molienda donde se extrae el jugo azucarado con agua a 60 grados centígrados, retirando como subproducto el bagazo, con un contenido en fibra de alrededor del 46%, el cual puede ser utilizado en la generación del vapor. Ahora bien, el jugo de caña obtenido se somete a un proceso de clarificación en el que se agrega el óxido de calcio y una pequeña porción de ácido sulfúrico con el fin de poder disminuir el pH a 4,5 y provocar la hidrólisis de la sacarosa en hexosa. Después, teniendo en cuenta que en el recipiente clarificador se precipita un lodo, el cual debe ser pues retirado y enviado a un filtro rotatorio vacío. De este filtro se obtiene una torta conocida como cachaza y un filtro que es retornado al recipiente de la clarificación. Y pues finalmente el jugo proveniente de la clarificación es esterilizado a 105 grados centígrados y enviado a la fermentación. Bueno, ya en la etapa de fermentación se lleva a cabo la fermentación de la glucosa. Esto se hace mediante, o sea, se le añade levadura a este jugo de caña y además de esto se hace, o sea, se toma la levadura en ausencia de oxígeno con el jugo de caña y esto hace que se transforme el azúcar en alcohol y en dióxido de carbono gaseoso. Además de esto, la levadura se recircula el proceso para poder reiniciar la fermentación por medio de la centrífuga. Ya por otro lado, los gases formados en la fermentación tienen que ser retirados y enviados a una torre de absorción, en la cual se debe recuperar el 98% en masa del etanol arrastrado. Continuamos con la destilación
que se lleva a cabo por medio de dos columnas. El- en la primera columna se remueve el dióxido de carbono disuelto y este es enviado a una torre de absorción. Y pues la mayoría del agua se obtiene con un destilado aproximado del 50% en peso. Además de esto, en esta columna se alimenta de un jugo de caldo de fermentación. El, el etanol, que es recuperado en la absorción proveniente de los gases de fermentación. Y por último, el agua restante es removida de la mezcla mediante una absorción en fase de vapor en dos lechos de tamices moleculares. Este producto de la regeneración de los tamices es recirculado a la segunda columna de la destilación. Y ya por último, se genera, después de haber concluido este proceso, el etanol anhidro, que es el mismo alcohol anhidro, con una pureza mínima del 99,6%. Luego continuamos con las ventajas del alcohol carburante a partir de la caña de azúcar. Como primera ventaja tenemos que pues genera mayor impacto de calidad del aire que se respira. Como segundo punto tenemos que es una fuente renovable de energía. Tercero, los biocombustibles generados a partir de la caña disminuyen hasta un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, produce reducción de emisiones de dióxido de carbono al mezclarse con gasolina. Ya en esta parte vamos a hablar sobre el proceso de obtención de alcohol carburante a partir del maíz. Tenemos principalmente una entrada al proceso. Entra maíz a la etapa de lavado. Esto se hace para eliminar cualquier impureza que se pueda ir separando del maíz, como en un primer momento. Pasa al proceso de molienda. En esta parte buscamos la reducción del tamaño en cuanto a lo que venía del maíz. Luego, en la parte de licuefacción, tenemos otra entrada, además de la molienda, entra una enzima y la idea es de la licuefacción pasarlo a un estado líquido. Posterior a esto, se pasa a un SSF, lo cual significa una fermentación en estado sólido. A esta parte también hay que tener en cuenta que le entra al proceso levadura y enzimas. Ahora tenemos dos procesos posteriores, primero la absorción y luego la adsorción. Hay que tener en cuenta que esto es para limpiar lo que más se pueda en cuanto a sustancias o componentes que traiga contaminantes, y uno aplica más a la superficie y luego se pasa más que todo a la parte de adsorción al volumen completo de lo que viene. Bueno, ahora, siguiente. Ahora, el producto de los fondos que se obtiene en la primera columna es dirigido al SSF, es decir, la fermentación en estado sólido, y se repite el proceso que nombró anteriormente mi compañero. Siguiente. Luego, el efluente parcialmente concentrado, el cual se obtiene de la segunda columna, se envía al primer tren de evaporación. Después, el efluente es enviado a la centrífuga, en la cual se obtienen granos húmedos con aproximadamente 35% en peso de sólidos totales. Aquí una parte del efluente líquido de la centrífuga, es decir, las vinazas ligeras, son enviadas al área de secado y la parte restante se lleva al segundo tren de evaporación. Y en este se obtiene un jarabe con contenido de sólidos totales de aproximadamente 55% en peso, y este jarabe y granos húmedos se mezclan y se envían nuevamente al secado rotatorio y se obtiene un subproducto con granos secos de destilación con solubles, y este es utilizado y comercializado como un alimento para animales, y adicionalmente se obtiene el alcohol. Ya les vamos a explicar rápidamente las ventajas del alcohol carburante a partir del maíz. Primero, vamos a tener 4 ventajas para aclarar. La primera es que brindamos sostenibilidad al campo. En este punto se buscan procesos o productos que den sostenibilidad y viabilidad con los recursos naturales que manejamos.
Lo segundo es que se aplica la economía circular aplicando las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar, y esto da un impacto muy positivo en cuanto a los recursos naturales que poseemos. Como tercer paso, tenemos que hace más eficiente el uso de energía. Esto es muy importante ya que ayuda a la sostenibilidad y a la viabilidad de los procesos productivos. Y por último, se puede evidenciar una reducción en gastos calóricos. Bueno, nuestras conclusiones es que el desarrollo de la industria en cuanto a la producción del alcohol carburante demuestra que aún falta resolver problemas económicos y también sobre su desempeño ambiental. Y como segundo, tenemos que, cabe destacar que a pesar de algunas compañías nacionales adquieren una muy buena tecnología en cuanto a la producción del alcohol carburante, también cabe destacar que es necesario crear una base tecnológica sólida que permita en un futuro soportar la necesidad de adaptación y adicionalmente no destruya tanto el medio ambiente. Y por último tenemos nuestra bibliografía. Gracias.